Creo que soy una persona afortunada porque vivo y me gusta hacer partícipe de todos los que están alrededor mío de mis vivencias, de mi felicidad y sobre todo de todas las actividades que pueda colaborar con ellos. He aprendido a reírme de mí mismo y a partir de ahí creo que me puedo reír de todo, o sea, no de todos, sino de todo. ¿Eres generoso? Sí, a veces es excesivo, mi mujer me riñe, con razón, ¿eh? ¿Qué vínculo tienes con Can Folguera? Can Folguera, mira, cuando tenía una pareja anteriormente, vimos una oportunidad de comprar un piso a plazo, o sea, por plano, y vinimos aquí. Voy a hacer cerca de 30 años ya, sí, sí. Y encantado, ¿eh? Este pueblo para mí ha sido espectacular, sobre todo desde que lo vivo. O sea, al principio no, porque era dormitorio, solo dormiremos a dormir. Pero a raíz de mi hijo, ya te digo, inclusive con mi mujer actual, con Nuria, empezamos a hacer pequeñas actividades y cada vez se ha ido increciendo. Y encantados, encantados. Particularmente del barrio, ¿qué es lo que más te gusta? Yo creo que la tranquilidad, aunque haya vecinos que digan lo contrario, yo creo que la tranquilidad, el buen hacer es un barrio y como tal es como si fuera un pueblecito pequeño. Te saluda casi todo el mundo, conoces a casi todos los comercios, hay un buen feeling entre todo lo que es el vecindario en sí en general. Además tienes todo cerca, yo estoy encantado. Yo vengo de Badalona, del barrio de Llefía, y Badalona es muy grande, muy bonita, tiene playa, todo lo que quieras, pero le falta el cariño este de la proximidad de la gente. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo Muy creciste? feliz, la verdad que muy feliz. Fui un deportista frustrado, pero la verdad que muy feliz. Soy el tercero de los 5 hermanos, soy el del medio, no el de los chichos, pero sí de los cuestas, y yo era un poco el eje de los pequeños y la unión de los grandes. Mi padre se iba a trabajar de madrugada, o sea, se iba a las 5 de la mañana y aparecía a las 9 de la noche el pobre, y trabajaba mucho. Y mi madre era que aparte de sus 5 hijos, además 5 pedazos de hijos, tenía a su padre, mi abuelo, y a su hermano, mi tío. ¿Es de ella entonces esta vocación por ayudar, por cuidar? Sí, sí, yo creo que sí. Yo me enorgullezco mucho de mi madre, porque mi madre lo ha dado todo, y lo sigue dando, ¿eh? Y ya va a hacer 89 años y lo sigue dando todo. No se quiere venir para acá. Ella vive sola, yo la llamo 3 veces al día. El día que no la llamo 3 veces me cae bronca. Mi hijo es mi prioridad, o sea, todo es mi hijo, todo es mi familia, ¿no? Pero mi hijo, por la necesidad que tiene, por norma general, siempre estoy detrás de él. De hecho, muchas veces, cuando me identifico como el papá de Arnau. Ahora ha hecho 18. ¿Qué has aprendido de estos 18 años Que hay que a... vivir, que hay que ser feliz. Mira, todos los niños que tienen TDAH o de todos los críos que están con nosotros en el Espiral, los niños te enseñan de que los filtros no existen, el qué dirán, el qué van a pensar de mí, o no, ellos te enseñan de que la vida es así, o sea, tal como viene tienes que afrontarla, con sus dificultades o sus oportunidades. Hacer las cosas bien sin mirar el porqué, sencillamente hacerlo. ¿Recuerdas cuando nació Arnau? Sí, perfectamente. Y mi hijo nació con un velo blanco que siempre dicen que es agraciado, y realmente para mí sí. Fue Fue un muy parto velado. Salió con velado. con la bolsa íntegra, Sí, la sí, sí, bolsa... sí, 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 la verdad que sí que lo recuerdo mucho. ¿Y cómo es de especial él? Es muy especial. Ahora está en la pubertad pura y dura, es complicada, quiere mucho a su madre, pero es un enfrentamiento constante. Y yo hago un poco de balanza entre los dos. Soy el sosegador de una y el tranquilizador del otro, o al revés. ¿Y cuando tuvisteis el diagnóstico? Cuando tuvimos el diagnóstico, al principio no hubo, sí que choca un poco, ¿no? Porque dices, hostia, ¿por qué yo? Que no eres porque tú, no, porque él. Sobre todo cuando fuimos a un médico que miraba lo de la piel, porque además tiene homocicismo. No llegan a ser lunares, sino que son manchas del cuerpo. Y él nos determinó que era como una especie de cáncer. Claro, cuando te dicen eso, el mundo se te viene abajo. Un cáncer, un bebé de 1 año y medio, de verdad. Le seguimos haciendo muchas pruebas para averiguar el porqué y todo, y bueno, se derivó a lo que es el TEA y el TDA que tiene. A partir de ahí fuimos rodando y la verdad que el crío es feliz. A partir de ahí tiene sus
sus problemas, tiene sus contraindicaciones, pero es un crío feliz. Hace muchísimas actividades, de ahí estoy en todas, yo lo sigo en todas las que puedo y la verdad que encantados con él. Lo de la inclusión es muy bonito, se llena todo el mundo la boca de la inclusión, pero no es real, no es nada real. Los que tenemos críos con discapacidad o los que tienen un familiar con discapacidad saben que la inclusión es un cuento de hadas. Ojalá fuéramos más inclusivos. Ponemos medios, intentamos explicarlo, intentamos hacer un poco un mundo ideal, ¿no? Pero te encuentras con la cruda realidad que no todo el mundo le importa y no todo el mundo es empático contigo. No puedes cambiar a la gente. ¿Y a ti quién te cuida? Sí. Hay momentos difíciles que te ahogas porque no sabes por dónde salir. Hay una expresión que dice mi mujer que donde no llega uno llega al otro, ¿no? A veces es que necesitas un descanso. Todos en esta vida necesitas que alguien te apoye y vuelvas a seguir, ¿no? Y Nuria me está enseñando a que ese pasito me lo da ella y yo con ella y ella a mí y yo a ella y somos un muy buen equipo y nos acoplamos. Ella es espectacular, para mí es mi 100%. ¿Qué has aprendido de ella? A valorar otras cosas que no valoraba, ¿no? Ella es más, tal vez es más impulsiva, yo soy más sosegado. Me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a ser padre, porque no es fácil, no viene con un manual de instrucciones. Ella ya había sido madre anteriormente, de hecho Nuria, nuestra hija, es de ella directamente, no es físicamente mía, pero como si lo fuera, porque además se parece muchísimo a mí, o sea, es aquello como que dice, es tu hija porque se parece a ti, pues sí, pues es mi hija. Cuando os conocisteis, Nuria hija, ¿cuántos añitos tenía? Iba a hacer 12. Desde entonces he sido su coach de baloncesto, su asesor espiritual, por no llamarlo de otra manera. He sido su padre, realmente he sido su padre. Cuando ha tenido algún problema o lo que sea, siempre ha acudido a nosotros. Cuando nació Arnau, ella es un poquito más grande. O ella tendría ya unos 16. ¿Cómo es un día en la vida de José? Bueno, un día normal es levantarnos, poner paz en casa, desayunar, irnos al colegio, y lo acompañamos solo porque él va aquí al castillo, hace educación especial allí, y a partir de ahí, pues diferentes actividades. Salimos a caminar. Eso sí, nuestras caminatas de un cuarto de hora son normalmente hora y media, 2 horas, porque no nos gusta hablar. Además conocemos mucha gente. En este pueblo se puede, y concretamente en este barrio, puedes hablar mucho y con muchísima gente. Hay mucha gente buena aquí. Ahora soy pensionista. Bueno, tengo titanio, soy titanio men, tengo una rodilla de titanio, entonces no puedo ejercer mi labor. Yo me dedicaba en el aeropuerto del Prat, era el que ponía el combustible a los aviones. Era complicado porque es un trabajo de 365 días, las 24 horas. Al principio hacía la noche es malísima, porque aparte de que no es natural para tu cuerpo, es muy sacrificada, y más cuando tienes una familia. Yo venía a las 7 o a las 9 de la mañana, depende del tráfico, acompañaba a Arnau, acompañaba a mi mujer y luego dormía el rato que dormía. Luego toda la tarde con Arnau y luego vuelta a trabajar. Era muy duro, la verdad que era duro. Luego fui cambiando turnos y tal, tuve que reducir jornada y bueno, fue bien hasta que en pandemia me quedé clavado, así no podía trabajar y no tenían un puesto alternativo y desde entonces estoy aquí. Ahora soy un pensionista al 75% y al 100% para la familia y otras actividades. ¿De dónde te viene esta inquietud por participar? Todo viene a raíz de mi hijo. Cuando nace mi hijo empezamos en la participación y salió todo en un carnaval y desde ahí ya no he vuelto a parar. Hicimos batería, hicimos batería los dos y batucada, pues aquello que dices, hostia, pues ¿por qué no? Y lo bueno es que la recepcionista que estaba en aquel entonces en el EMA me dice, y ya puedes subir a la clase de batucada. Digo, el Arnau. Dice, no, el Arnau no, porque es pequeño, tú ya puedes subir. Me encuentro en una clase de batucada y a mí me dan un tamboril, digo, madre mía. Pues a partir de ahí fui cambiando de instrumentos y ahora pues el más grande para mí. Y a partir de ahí fui enlazando, en batucada me llamaron los diaplas para hacer los tabales, ahora soy el cap de colla de tabals, del grupo Jova de Diaplas de Santa Perpetua. Tenemos un grupo muy majo, muy divertido, fantástico, y somos muchos, somos 25 músicos, y luego nos apuntamos en Llegar, hemos fundado otra boquera de Santa Perpetua, y sobre todo Espiral. ¿Cuántas en total de entidades? Bueno, ahora me ha fichado Casa Andalucía, o sea que Vamos a contar. unas cuantas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 6,
Y Casa Andalucía 7. 7 entidades. 7 entidades. ¿Cómo cuadras la agenda? Es complicado, pero la verdad que es muy divertido. Hay momentos que se solapan algunas y entonces tienes que desdoblarte un poco, pero lo hacemos y lo hacemos bien. Y ahora me he dedicado a hacer cagrosos. He hecho un Minion, que lo estrenamos el día del Caratío, y ahora para otro ayuntamiento he hecho una guineu. En el poco tiempo libre que te tiene que quedar, ¿qué más te gusta hacer? Hobbies. Joder, me gusta mucho la música. Ahora me he apuntado a aprender a tocar la guitarra y el cajón flamenco. El cajón flamenco se me da bien, porque al tener percusión, bien. Pero la guitarra estoy sufriendo mucho. Me cuesta, pero me encanta. Poniendo el corazón en todo lo que puedas. Sí, lo doy todo. Soy de las personas que cuando hace una cosa quiere hacerla y quiere hacerla bien y hacerlo al 100%. A veces me riñen porque tengo que dejar que colaboren más la gente. Estoy tan a gusto haciendo lo que estoy haciendo que no me doy cuenta que igual necesito ayuda. Sí, soy un súper motivado, me dijeron una vez. Sí, soy un súper motivado. ¿Cómo es la salud de la participación del barrio? Es escasa y es mala. Porque yo creo que se confunde lo que es actividad del barrio con la actividad política. Si la gente mete la política en todos los lados, yo la política la dejo un poco de margen. Se hacen muchísimas cosas, lo que pasa es que el pueblo ha crecido mucho y conforme crece el pueblo tiene más necesidades. Este pueblo, cuando estás tocando la batucada, que lo estás dando todo, que estás transmitiendo una alegría, música, baile, le cuesta muchísimo, le cuesta mucho participar o disfrutar, sobre todo disfrutar de las muchas actividades que se dan aquí. Tuve la suerte de ser Melchor un año, es increíble, la verdad que la sensación es increíble. Yo sería el Rey Mago toda mi vida, o sea, es una cosa que lo haría siempre, es que es súper gratificante. Y por eso digo que a este pueblo le falta un poco querer disfrutar más. El por qué no lo sé, pero le falta un poco ese paso. ¿Crees que tienes la ilusión de un niño? Soy un niño, te lo digo a mi mujer, soy un niño grande, muy grande, pero sí, soy un niño, lo disfruto mucho y le hago la competencia a mi hijo. Sí. Un sueño por cumplir. Despedirte de personas que no te has podido despedir, pudieran disfrutar de lo que estamos disfrutando, sobre todo de mi hijo, ¿no? Es mi deseo en sí, y que todo el mundo fuera feliz. Si tuvieras que escoger una canción. Los payasos de la tele, porque no tiene nada en contra, o sea, es tan infantil, tan sin filtros, o sea, ahora pueden catalogarse de machistas y tal, pero yo creo que en su momento eran tan sencillas y tan cercanas a los niños que era disfrutar tú cantando con ellos. Y el Don Pepito y Don José es el Padre Nuestro de cada día de mi casa, o sea, siempre lo hemos cantado, siempre se lo cantaba a los niños, se lo cantaba a mi mujer cuando la conocí, la canto a la Arnau y cada vez que hay un bebé, pues siempre le canto a Don Pepito. ¿Te hubiera gustado ser payaso? No me hubiese disgustado, ¿eh? Ostras, es un oficio genial. Hacer feliz a la gente, hacer reír a los niños, es el mejor oficio que hay en el mundo. Pero aún podrías ser payaso. Eso no lo hemos valorado todavía, ¿no, Nuria? Y antes de acabar, un deseo para Can Folguera. Empatía, inclusión y felicidad. Muchas gracias, Ha sido un placer, gracias por abrirnos las puertas a tu historia. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. A Gracias. vosotros.